responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, hoy es 23 de febrero de 2021, son las 6:31 de la mañana y esta es la principal información para titulares de la mañana de lo ocurrido durante la jornada de ayer. Es que la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos. El Consejo de la Unión Europea, a tomo de CNN, sancionó este lunes a 19 funcionarios venezolanos debido a su rol en actos y decisiones que socavan la democracia y el funcionamiento de la ley en el país o como resultado de graves violaciones de derechos humanos. En un comunicado explicó que la decisión es una continuación de las conclusiones adoptadas el 25 de enero en vista de la situación deteriorada en Venezuela luego de las elecciones de diciembre de 2020. Esta medida eleva a 55 el total de sancionados y pesan en su contra prohibiciones de viaje y congelamiento de bienes. En el documento oficial, el bloque explica que estas medidas no están diseñadas para tener efectos adversos humanitarios o consecuencias para la población venezolana y pueden ser revertidas, mas no explica el cómo. Además, reitera que la Unión Europea continuará involucrándose y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para promover un diálogo pacífico y una solución sostenible y democrática a las crisis de ese país. La Cancillería venezolana rechazó este lunes las sanciones. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, definió de torpe la decisión y dijo que su intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país. Ya lo van a ver ustedes cuando vean la lista de los sancionados. Bueno, durante su intervención, este es el cierre de la nota, lo voy a leer, no viene mucho al caso, pero lo voy a leer. Durante su intervención en la 46ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de este lunes, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mencionó el informe de Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos, quien pidió el levantamiento de sanciones porque han exacerbado los problemas económicos. El mandatario afirmó: este es el clamor de casi 30 millones de venezolanos y venezolanas víctimas de medidas coercitivas unilaterales y legales de esta agresión económica multidimensional. Y Efecto Cocuyo nos da una lista de las personas que han sido sancionadas por la Unión Europea. Un momento, porque ahora lo cerré, esto de tener la computadora tan fastidiosa, como siempre les digo. Bueno, no hay computadora que aguante 30 pestañas de Chrome abiertas al mismo tiempo, que es una Mac únicamente, valga la cuñita. Conozca los 19 funcionarios que sancionó la Unión Europea este 22 de febrero, dice Efecto Cocuyo. Nombra a 3 rectores del CNE, que son Indira Alfonso, magistrada también de la Corte Suprema, Leonardo Morales Poleo, vicepresidente, y Tania de Amelio, quien es rectora del CNE desde 2009, 2 diputados y un gobernador. El primero de ellos es José Brito, que reaccionó con unos emojis de risa frenética y el grito de payasos a la sanción de la Unión Europea. También fue sancionado Bernabé Gutiérrez, quien, como saben ustedes, se quedó con los símbolos de Acción Democrática, y Omar José Prieto, gobernador del Zulia, 5 militares y 2 policías, Remigio Ceballos Hichazo, jefe del Estado Mayor del CEOFAM, José Miguel Domínguez, director de la FAES de la PNB, Carlos Carballo, director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Jesús Vázquez, fiscal general de la Fiscalía Militar, Carlos Terán, director de la Dirección Especial de Investigación Penal y Criminalística de la DGCIM, Manuel Pérez Urdaneta, viceministro de Relaciones Interiores y Justicia y exdirector de la PNB, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas, CICPC, 6 magistrados del TCJ, Luis Fernando Damiani, Calixto Ortega, Lourdes Suárez Anderson, Arcadio Delgado, René de Graves y Carmen Zuleta de Merchán, quien por cierto es una de las pocas que a veces
salva su voto en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. En tanto, se descubre ayer, o dice José Brito ayer, que él no se encuentra en Italia. La nota de Caraota Digital dice lo que sigue. Este sábado, la Agencia Venezolana de Noticias aseveró que el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, José Brito, viajó a Italia como parte de una comisión de este organismo para solicitar la extradición del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. De hecho, Caraota pone el JPG, la foto de la nota de ABN. Según ABN, José Brito se dirigió al Parlamento italiano para exigir la aprehensión de Rafael Ramírez, quien se encuentra refugiado en el país europeo. Estamos exigiendo la aprehensión del mayor ladrón de las arcas de PDVSA, Rafael Ramírez, quien ha tomado como refugio ese país, luego de saquear cerca de $30.000 millones. De esta afirmación, diversos medios hicieron eco. Sin embargo, este lunes el propio parlamentario subió un video en su cuenta en la red social Twitter en el que afirmó se encuentra en el estado Anzoátegui. Por ahí salieron en diversas redes vueltos locos. Brito está en Italia y está pidiendo cárcel para Rafael Ramírez. E inmediatamente se activaron los laboratorios. Estoy en mi pueblo, en Anzoátegui. Dijo al tiempo que explicó que hace 2 años sí fue a Italia para denunciar al exministro. Por lo tanto, bueno, aunque mal dirigido por los medios de comunicación y particularmente por ABN, bueno, hay que hacer la aclaratoria en este programa, porque en este programa se dijo que Brito está en Italia, de que Brito, según sus propias palabras, no está allí. Son las 6:38. Jorge Rodríguez advierte planificación de más agresiones contra Venezuela. Nota que tomo de Últimas Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó la planificación en suelo colombiano de más acciones y agresiones contra la estabilidad de Venezuela por parte de la derecha extrema venezolana, así la califica Últimas Noticias, el gobierno de Iván Duque y Estados Unidos. De hecho, el tuit de Jorge Rodríguez dice como sigue: ya están meneando la colita en el Marriott de Bogotá, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales. Hoy llega el arrastrado de Carlos Vecchio. Aquí la agenda de reuniones que alguien del gobierno de Duque, indignado de que eso ocurre en su suelo, no se envía. Abro hilo indignado. Dice Jorge Rodríguez, mediante varios tuits, Rodríguez reveló la agenda de una serie de reuniones entre Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio y Manuel Rosales en la casa de James Story, embajador externo de Estados Unidos, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. También de acuerdo con la documentación publicada por Rodríguez, tienen previstas reuniones con Washington, específicamente con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, para tratar, entre otras cosas, la estrategia de construir un movimiento cívico-político, las condiciones en Venezuela y el papel de la comunidad internacional. Esto dice la nota de Últimas Noticias. En tanto le responde Juan Guaidó, que le dice seguiremos reuniéndonos con nuestros aliados. Rodríguez rogaba por una reunión con la administración de Joe Biden. Hoy llora por una jornada de trabajo entre una delegación de la Comisión Delegada de la AN electa en 2015, las Fuerzas Democráticas y los Estados Unidos, dijo Guaidó. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, y esto es una nota de EFE que publica el Carabobeño, replicó este lunes al presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, quien acusó a varios detractores del gobierno del país de planear en Colombia nuevas acciones violentas, que seguirá reuniéndose con la Unión Europea, el Grupo de Lima y sus aliados para solucionar la crisis. Seguiremos con más reuniones con la UE, Grupo de Lima y todos los aliados de la democracia para solucionar la crisis, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Rodríguez acusó este lunes a los opositores Julio Borges, Leopoldo López, Manuel Rosales, lo que ya les leí. Frente a esta denuncia, Guaidó aseguró que el presidente del Parlamento rogaba por una reunión con la administración del nuevo presidente Joe Biden. Hoy llora por una jornada de trabajo entre una delegación de la Comisión Delegada de la AN electa en 2015, las Fuerzas Democráticas y los Estados Unidos, subrayó Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por el país norteamericano y por Colombia, entre otros. Según recordó, Rodríguez lanzó su acusación el mismo día en que la UE aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo 19 personas
a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países del bloque comunitario no reconocen. Esto afecta mucho a Jorge Rodríguez porque desmonta la gran mentira que le vendió al chavismo para tener su nuevo cargo. Ni él ni los alacranes lograrán interlocución con el mundo, apostilló. Otra nota que dice lo mismo, ya déjenme borrarla. También habló sobre el tema James Story, por supuesto, como aludido, quien es un tipo que tiene un humor bastante negro, el señor Story, y además es un diplomático de estos gringos de machamartillo, ¿no? De estos que son realmente tipos con testatarios, que además bueno, tiene mucha experiencia, mucho entrenamiento en vocería, y James Story, haciendo uso de esa sorna, invita a Jorge Rodríguez a participar en su programa A lo Embajador para que le haga sus preguntas. Bueno, ya el nombre del programa es todo un desafío al chavismo, pero bueno, invitar a Jorge Rodríguez lo es mucho más. James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, responde sobre la iniciativa del gobierno interino y su delegación presidencial. Líderes políticos, actores de la sociedad civil y el sector privado ofrecen su visión unitaria de soluciones a los problemas de Venezuela a altos funcionarios de Estados Unidos. Detalló que finalmente el régimen de Maduro está escuchando a actores políticos, sector privado y sociedad civil que piensan diferente, por lo que espera que estas conferencias puedan darse de manera similar en Venezuela sin tener como resultado a personas encarceladas por expresar su opinión en contra del régimen chavista. Mientras el régimen intenta dividir al pueblo venezolano, representantes del gobierno interino se mantienen firmes en el trabajo conjunto para devolver la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela. El pueblo venezolano se mantiene fuerte. Asimismo, se pronunció directamente sobre Jorge Rodríguez, a quien invitó a formar parte de su programa A lo Embajador del próximo jueves, en el que estará como invitado Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y esto lo dice El Impulso. Mientras tanto, bueno, terminado este bloque, yo creo que terminado este bloque hay que hacer un comentario. Uno lee el comunicado de la Cancillería de Jorge Arreaza sobre las sanciones de la Unión Europea y entiende que hay despecho. O sea, el comunicado deja traslucir el despecho del régimen de Nicolás Maduro porque ciertamente ellos esperaban cambio de condiciones. Ellos esperaban que Estados Unidos aflojara la presión sobre el régimen, aflojara la presión de las sanciones y que detrás de ellos fuera pues la Unión Europea, que fuera una cierta normalización, una cierta, digamos, a un cierto reconocimiento del status quo que no existe. Bueno, las sanciones de la Unión Europea ayer prueban que no solo ese reconocimiento del status quo no se va a producir, sino que viene más presión y que sobre todo aún no se reconocen ni los comicios de 2018 ni los comicios de 2020, ni los comicios que se hagan en el futuro. Además, bueno, da el traste porque algunos de los sancionados son Brito y Bernabé Gutiérrez, da el traste con esa ilusión del chavismo de Nicolás Maduro de construirse su propia oposición. Yo creo que esta es la lectura de los hechos de ayer y por eso, bueno, el régimen está realmente pues escocido con esta situación. A todas estas, para cerrar este bloque, cuando ya son las 6:44, Alemania pide investigación contra la dictadura de Nicolás Maduro por crímenes a los derechos humanos. Y esto es una nota de Alberto News que está titulada exactamente así. Yo cuando es Últimas Noticias leo exactamente lo que dice Últimas Noticias, cuando es Alberto News leo exactamente lo que dice Alberto News. Cuando leo Telesur leo exactamente lo que dice Telesur, por ejemplo. El secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Miguel Berger, solicitó una investigación contra la dictadura de Nicolás Maduro por crímenes a los derechos humanos. Berger sostuvo por medio de su cuenta oficial de Twitter que después de las elecciones legislativas injustas en Venezuela, la Unión Europea impone sanciones adicionales contra representantes del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. Necesitamos una plena investigación de sus crímenes, dice el tuit de este señor de Miguel Berger. En tanto, Jesús Santrich reaparece y amenaza de muerte a Iván Duque
y esto es particularmente importante porque dentro de esta guerra de dimes y diretes en la que están envueltas el régimen de Maduro y el gobierno de Iván Duque, bueno, acusaciones van de aquí para allá. Jorge Rodríguez acusa a Duque de que quiere darle un golpe de Estado a Maduro y Duque advierte que Santrich lo quiere matar. El portal El Tiempo informa que un controversial video revelado por NTN 24 se conoció en la tarde de este lunes. En la grabación, el ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, disidente en la Segunda Marca Italia, le dice al presidente Duque, memento mori, expresión que se traduce como recuerda que morirás. Claro, es una expresión latina muy conocida, una expresión romana muy conocida, según señaló el canal, citando información de fuentes de inteligencia, además muy culta, ¿no? Santrich con esto demuestra cultura, ¿no? Según señaló el canal, citando información de fuentes de inteligencia, el mensaje de Santrich fue filmado en territorio venezolano el pasado 13 de febrero. Estas fueron las palabras que dijo el guerrillero, memento mori Duque. A todo Procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos. Frente a la amenaza de Santrich, quien aparece en el video vestido con camuflado oscuro, sus típicas gafas y sin bigote, el presidente Iván Duque reaccionó: no temo amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano. Además, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que la amenaza obedece a la presión del Estado contra las disidencias de las FARC. Con amenazas reaccionan delincuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba, hechos no palabras, señaló Molano. Y ciertamente, bueno, más allá de lamentar la situación, uno tiene que sentir una sana envidia del nivel del discurso tanto de la FARC como del gobierno colombiano, ¿no? Un nivel, por lo menos en términos culturales, muy por encima del que suele tener la discusión política en Venezuela. 6:48 minutos, ya se acaba el programa y a esta hora, lamentablemente digo a esta hora, porque ya han pasado muchos minutos del programa, es que les doy los breaking news, pero este primer bloque es importante mantenerlo intacto para que ustedes vieran todo el panorama, digamos, ¿no? De cómo amanece el día en términos de política internacional. Esto es breaking news, esto es de anoche. Estados Unidos detiene a la esposa del Chapo acusada de narcotráfico, se trata de Emma Coronel, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulce, en el estado de Virginia, cerca de Washington. Estados Unidos detuvo este lunes a Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acusada de implicación en narcotráfico internacional, informó el Departamento de Justicia. Coronel, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulce, en el estado de Virginia, cerca de Washington. La esposa del Chapo, quien atrajo atención mediática cuando acompañó a su marido durante su juicio en Nueva York entre 2018 y 2019, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos, indica la nota oficial. En concreto, Coronel enfrenta un cargo criminal por conspiración para distribuir 1 kilogramo o más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas para su importación ilegal a Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escapatoria del 11 de julio de 2015 de la prisión del Altiplano, localizada en Almoloya de Juárez, en México, señala el comunicado. A esta hora, 6:50 minutos, Maracaibo, vastas zonas de Maracaibo permanecen sin luz por la presunta explosión de subestaciones eléctricas. Usuarios de las redes sociales denunciaron un apagón en el municipio Maracaibo, estado Zulia, al igual que en otras localidades de la entidad. Presuntamente la falla eléctrica se generó por la explosión de varias subestaciones en la ciudad, las cuales provocaron que la mayor parte de ella haya quedado en la oscuridad después de una fuerte fluctuación. Una de las víctimas es Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, quien denunció la situación en su Twitter. El dirigente zuliano aseveró que el apagón se debe a la ineficiencia y corrupción de las políticas del gobierno chavista en cuanto al sistema eléctrico nacional. Dos titulares que tienen que ver con el tema del venezolano Orlando Abreu, asesinado en Perú. Podrían dar cadena perpetua al asesino del venezolano Orlando Abreu.
Oscar Narro, se llama el señor cara cortada. Según informó el diario Correo, el Ministerio Público de Perú indicó que por el delito que cometió Narro, las sanciones son de 15 años de prisión como condena mínima hasta la posibilidad máxima de cadena perpetua. Por ahora, el fiscal adjunto provisional, Milagritos Alfaro Valle se llama el fiscal adjunto provisional, solicitó 9 meses de detención preventiva en contra del homicida, y fue asesinado otro venezolano pasando por las trochas que conducen hacia Perú. La prensa de Lara señala que el venezolano Jefferson Hernández fue asesinado por trocheros cuando estaba pasando las trochas que conducen hacia Perú. El joven era oriundo del estado Lara, del barrio Bolívar al oeste de Barquisimeto. Se pudo conocer que el 19 de febrero el joven estaba acompañado de otros amigos y cuando estaban en los pasos fronterizos, aparentemente un trochero, quienes lideran los pasos y cobran, se puso a discutir con la víctima y fue cuando lo asesinaron. Quienes acompañaron a Jefferson huyeron de la escena. El cuerpo fue levantado por las autoridades de la región y sus familiares están a la espera para ver si logran cremar su cuerpo y traer sus cenizas al país. El sufrimiento sin fin de los venezolanos fuera y dentro de Venezuela, donde una canasta alimentaria de enero costó más de 290 salarios mínimos, casi 350 millones de bolívares. Estos son aproximadamente unos $200. Hay que tener $200 en una familia de 5 personas solo para comer. El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, Senda, informó que el sueldo tuvo un déficit de 99,7% para la adquisición de los alimentos en el primer mes de 2021. En comparación con diciembre de 2020, el aumento intermensual en bolívares fueron 59,9%. En términos dolarizados se requirieron $225,69 para sufragar los gastos alimentarios, según los cálculos del Senda, acordes con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Son las 6:53, ya se termina el programa. Antes de darles las cifras de coronavirus, quiero darles la recomendación comercial. Quiero hablarles con mucho cariño, con mucho, ¿cómo les diría? Con mucho convencimiento de que son un gran equipo de trabajo de Tecnieléctrico. Tecnieléctrico damos soluciones, tenemos repuestos, reparación de refrigeración comercial, de neveras, de aire acondicionado, de decodificadores, de Inter, de Movistar, de Simple TV, microondas, televisores y mucho más. Todo lo que tenga electrónica lo reparamos. Le hacemos revisión sin costo, le damos garantía del trabajo, le damos el respaldo a una empresa que no lo va a dejar usted botado. Le ofrecemos también los repuestos para que usted no ande sabaneando repuestos por ahí. Llámenos al 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @tecnieléctrico. Damos soluciones, tenemos la solución para que usted repare ese aparato que usted tiene arrimado ahí en su casa de hace un montón de meses y no termina de reparar. Bueno, repárelo con Tecnieléctrico. Y quiero hablarles también de Tecnohospitalaria, porque insumos médicos para clínicas, médicos y pacientes los tenemos en tecnohospitalaria.com. Tecnohospitalaria.com. A través de esta página web puede realizar todas las consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up. También tenemos servicio de desinfección contra COVID-19 para empresas, viviendas y vehículos con equipos adecuados y productos químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, además con efecto residual. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como @tecnohospitalaria o llámanos 0212-919-9549, 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. En Venezuela, 477 contagios de COVID, la cifra referencial de este 22 de febrero, con el distrito capital a la cabeza, nuevamente 4 fallecimientos, como lo que yo digo. Venezuela es el único país del mundo en el cual la curva de coronavirus no es una curva, no es digamos una montañita, sino es un vuelo plano. Pues ahí ellos van volando a velocidad de crucero. Bueno, son las pruebas que se hacen, ¿no? Comenzó la vacunación contra el COVID-19 a parlamentarios electos en diciembre de 2020, es decir,
lo que en Perú es un escándalo se llama vacunagate, aquí es algo abierto y en público. Pues este lunes comenzó la vacunación contra el COVID-19 de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en los comicios de diciembre de 2020, dice Carauta Digital, saltándose las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que estipula que los trabajadores de la salud y la población más vulnerable deben ser los receptores de las primeras dosis. Dos titulares más para cerrar. Anuncio que hace el SAIME sobre las jornadas de cedulación. Esta semana de cuarentena radical solo para jornada de cedulación de niños, y la semana que viene pues sí habrá también cedulación de adultos. Aquí en San Bernardino, por ejemplo, dan apenas 40 números, entonces hay que llegar a las 5 de la mañana, meterse. El día que no me vean aquí, a lo mejor un día les hago el programa desde la cola del SAIME, porque yo necesito tener, tengo la cédula, digamos, perdí la cédula, no tengo una cédula original. Y al final resuelven el enigma de la inscripción hecha en El Grito de Edvard Munch. Esto es una nota para cerrar. Una frase apenas visible escrita sobre una de las obras más conocidas del mundo fue por un siglo motivo de conjeturas y controversias entre los expertos de arte, dice Russia Today. La escritura siempre fue visible a simple vista, pero muy difícil de interpretar. A través de un microscopio se puede ver que las líneas de lápiz se aplicaron después de terminada la pintura. Se leyeron las palabras: solo pudo haber sido pintado como por un loco. Una vez finalizado el análisis de la comparación de la letra, el museo llegó a la conclusión de que fueron escritas por el propio Edvard Munch. Conocen ustedes El Grito, una de las obras más famosas de la pintura universal, por cierto, muy criticada en el momento de su salida. 6:57 minutos de su aparición. Pues, luego ha sido aclamada como una obra del expresionismo que genera unas sensaciones increíbles en los espectadores de esta pintura. 6:57 minutos, que este 23 de febrero sean lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana.